Saludos amigos, bienvenidos al canal Matemática Posible. En este video vamos a trabajar el concepto de fracción o número fraccionario. Comenzamos por preguntarnos qué es una fracción. En general, una fracción o un número fraccionario es una expresión de la forma A sobre B, donde A y B representan dos números cualesquiera, con la condición de que B sea diferente de 0. En la fracción A sobre B, al número que está sobre la raya de fracción se le llama numerador o dividendo, y al número que está debajo de la raya de fracción se le llama denominador o divisor. Ambos son los llamados términos de la fracción. Ahora bien, cuando hablamos de una fracción, queda implícito que ella representa una parte de un todo, de una unidad cualquiera. Hablamos, por ejemplo, de una fracción o parte de la población estudiantil, o del territorio de un país, o de una fracción o parte de nuestros ingresos mensuales. En general, en la fracción A sobre B, su numerador indica el número de partes que se toman de la unidad, y su denominador indica el número de partes en que se ha dividido el todo, es decir, la unidad. Vamos a ver esto de la siguiente manera. Supongamos que nuestra unidad, en este caso, es una torta. Una torta a la cual hemos dividido en 4 partes iguales. Y supongamos también que un niño toma para sí una de estas 4 partes. Nos preguntamos, ¿cómo podemos representar esta situación mediante una fracción, mediante un número fraccionario? Ya hemos dicho lo que significa cada término de la fracción. En este caso, la torta se dividió en 4 partes iguales. Es decir, el denominador de la fracción es 4, porque el denominador indica, como ya lo hemos dicho, el número de partes en que se divide la unidad. Y de esas 4 partes iguales el niño tomó una para sí, es decir, el numerador de la fracción en este caso es 1, porque el numerador, como ya lo hemos dicho, indica el número de partes que se toman de esa unidad. Es decir, el niño tomó para sí 1/4 de la torta. Fíjense, supongamos que el niño hubiese tomado 3 partes de la torta. ¿Cómo podríamos nosotros expresar esa situación mediante una fracción? Muy sencillo. El numerador sería 3, porque el numerador indica el número de partes que se toman de la unidad. Y el denominador sería 4, porque el denominador indica el número de partes en que se divide la unidad. De manera que en esta situación, la fracción de la torta que tomaría el niño corresponde a 3/4, a 3/4 de la torta. Vamos a ver la idea de fracción en este escenario. Fíjense. Vamos a suponer que vamos de una ciudad A hasta una ciudad B, distantes 5 kilómetros una de la otra. Es decir, entre una ciudad y la otra hay 5 kilómetros. Y que por falta de combustible
el coche se nos detiene al recorrer 2 kilómetros después de haber partido de la ciudad A. Nos preguntamos, ¿qué fracción del camino habíamos recorrido? Tomando en cuenta la representación gráfica que hemos hecho de lo expresado en el ejemplo, es claro que el coche se detuvo cuando habíamos recorrido 2/5 de la distancia entre las dos ciudades. Veamos este otro ejemplo. Fíjense, nos preguntamos, ¿qué fracción del día ha transcurrido a las 5 de la tarde? En este caso la unidad es el día, que tiene 24 horas. Y a las 5 de la tarde han transcurrido 17 horas de ese día, de esa unidad. Podemos hacer la siguiente representación de esa situación, de donde es claro que 17 sobre 24 es la fracción del día que ha transcurrido cuando son las 5 de la tarde. Veamos este otro ejemplo, en el que se nos propone determinar qué fracción del siguiente grupo de cuadrados representa a los que son azules. Fíjense, el numerador de la fracción debe ser 3, puesto que en el grupo hay 3 cuadrados azules. Y el denominador de esa fracción está representado por el número 7, puesto que hay 7 cuadrados en el grupo. Luego la fracción que andamos buscando es 3/7. Ok, a estas alturas del trabajo es bueno destacar lo siguiente. Es momento de darnos cuenta que todas las fracciones que nosotros hemos considerado, en todos los casos el numerador ha sido menor que el denominador. Y a ese tipo de fracciones se les llama fracciones propias. Una fracción propia es una fracción donde su numerador es menor que el denominador. Vamos a continuación a comenzar a considerar fracciones donde el numerador sea mayor que el denominador. A ese tipo de fracciones se les llama fracciones impropias. Una fracción impropia es aquella donde su numerador es mayor que el denominador. Lo primero que haremos es aprender a representar una fracción impropia. En este primer ejemplo vamos a representar la fracción 8/3. Fíjense que el denominador de la fracción es 3, lo cual implica que la unidad debe ser dividida en 3 partes iguales. En este caso, vamos a considerar que la unidad es el rectángulo azul que se observa en la parte inferior de la pantalla. Necesitamos dividir esa unidad en 3 partes iguales, como lo indica el denominador de la fracción 8/3. Pero fíjense, el numerador de la fracción es 8, lo que nos indica que necesitamos 8 partes como esas. ¿Cómo hacemos? Añadimos otra unidad y llegamos a 6 partes de las 8 que necesitamos. Faltan 2 partes. Añadimos otra unidad de la cual tomaremos solo 2 partes. De manera que la fracción 8/3 queda representada con las partes sombreadas en amarillo, como ustedes lo están observando. En total hemos tomado 2 unidades completas y 2/3 de una tercera unidad. Podemos concluir entonces que 8/3, la fracción 8/3 es igual a 2
más 2/3. 2 unidades completas más 2/3 de una tercera unidad. Una manera más formal de obtener este resultado es efectuar la división del numerador o dividendo entre el denominador o divisor. Recuerden, ya lo hemos dicho anteriormente, en una fracción al numerador también se le llama dividendo y al denominador también se le llama divisor. Bueno, efectuamos esa división, en este caso de 8 entre 3, se obtiene un cociente igual a 2 y un resto, en este caso también igual a 2. Y si aplicamos la expresión que están viendo resaltada en el rectángulo amarillo, se obtiene que la fracción 8/3 puede ser expresada como 2 más 2/3, que es el mismo resultado que habíamos obtenido anteriormente. Vamos a otro ejemplo. En este caso vamos a representar la fracción 7/2, otra fracción impropia. Efectuamos la división del numerador entre el denominador, obtenemos el cociente igual a 3 y el resto igual a 1. Aplicando de nuevo la expresión que aparece en el recuadro amarillo, obtenemos entonces que 7/2 es igual a 3 más 1/2. Observen que el denominador de la fracción 7/2 es 2. Ello indica que las unidades deben ser divididas en 2 partes iguales. Nosotros necesitamos 7 partes, tomar 7 partes, tal como lo indica el numerador de la fracción. Y para tomar 7 partes, obsérvese que hemos tenido que añadir 3 unidades completas, cada una dividida en 2 partes iguales, y de una cuarta unidad hemos tomado una sola de esas partes. Ok, en otro orden de ideas, nos disponemos a aprender a leer correctamente una fracción. Esto lo vamos a estudiar en 2 casos. En primer lugar, presentaremos el caso de leer fracciones cuyo denominador son números menores o iguales que 10. Cuando el denominador es 2, se lee medios, por ejemplo, 3/2. Cuando el denominador es 3, se lee tercios, por ejemplo, 5/3. Cuando el denominador es 4, se lee cuartos, por ejemplo, 7/4. Si el denominador es 5, se lee quintos, por ejemplo, 3/5. Si es 6, el denominador se lee sextos, por ejemplo, 11/6. Cuando el denominador es 7, se lee séptimos, por ejemplo, 13/7. Cuando el denominador es 8, se lee octavos, por ejemplo, 5/8. Cuando el denominador es 9, se lee novenos, por ejemplo, 10/9. Y por último, cuando el denominador es 10, que se lee décimos, por ejemplo, 21/10. Muy bien, vamos ahora al segundo caso, que es cuando en la fracción el denominador es igual o mayor que 11. En este caso, se lee el número que está en el denominador de la fracción, seguido de la terminación avos. Por ejemplo, 2/11,
o 57/21. Ok. A continuación te proponemos que resuelvas algunos ejercicios, los cuales deberías resolver exitosamente. Una vez trabajados los contenidos de aprendizaje sobre fracciones que te hemos presentado en este video. Ok, espero que te haya sido útil este video. ¿Te gustó? Danos un visto bueno y suscríbete por favor a nuestro canal para más videos. Déjanos tus comentarios y sugerencias. Mil gracias.